Muy bien, muy buenas noches mis amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio, 40 estrategias para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Haciéndoles recordar, mis amados hermanos, hermanas, que tenemos un versículo base que va a ser para todos los días. Cada día tiene un título diferente, pero el versículo va a ser para todos los días igual. ¿Por qué? Porque este versículo es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, ¿no? Los más lindos de la Biblia que uno puede entender, ¿no? Muchas veces nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Dios está ahí, Dios está en todo momento, Dios está ahí esperando que tú lo busques. Por eso este versículo de base para cada día justamente es el versículo 50, el capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Debemos aprovechar el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Aprovechar en buscar a Dios, llamarlo a Él. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo busco a Dios? ¿Cómo lo llamo? ¿Cuál es el teléfono de Dios? Jeremías 33, Jeremías 33:3, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías capítulo 33, versículo 3? Dice la Biblia, dice el teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es un versículo muy conocido cuando estudiamos la palabra, ¿no? Entonces busquemos y llamemos a Dios mientras está cercano. Mientras está cerca, Él puede oír todavía nuestras oraciones. Entonces hoy vamos a llevar este estudio pequeño. Ya saben que cada estudio no es mucho tiempo, es más que todo para renovar nuestra mente. Son palabras precisas, exactas, que la Biblia nos marca, nos ayuda a través de los versículos que el Espíritu Santo nos da a conocer. Amén. Entonces hoy vamos a tratar el día 2. Me siento impotente. Me siento impotente. ¿Qué quiere decir me siento impotente? ¿Qué dirá la Biblia acerca de este pequeño tema? Vamos a reflexionar, mis amados hermanos, y hacer las cosas como deben ser. Ya hemos visto el día 1, ¿sí? Que hemos visto, yo no puedo cambiar. Y ya te he explicado que tú no vas a cambiar. El hombre va a intentar cambiar y no va a poder. El hombre va a ser transformado a través de un proceso para llegar a un progreso. Entonces, hoy me siento impotente. ¿Cuántas personas y cuántos de nosotros, hijos de Dios, hemos dicho en algún momento, me siento impotente por X motivos? Pero la pregunta es, ¿qué es la impotencia? ¿Qué es la impotencia? La impotencia es la falta de fuerza, poder o competencia para realizar una cosa, hacer que suceda o ponerle resistencia, ¿no? Es la falta de fuerza, la falta de poder o competencia para realizar algo, una actividad. De repente te sientes incompetente de hacerlo y sientes esa impotencia. Por dentro quieres hacerlo, pero no puede, hay algo que te impide. Y justamente es la impotencia de no querer hacerlo. O muchas veces en algún momento han discutido, han tenido algún problema en un intercambio de palabras y lo primero que hacemos nos sentimos impotentes de no haberle respondido como yo quiero. Pero ¿por qué no le respondiste? Porque el Espíritu Santo te habló en ese momento. Y muchas veces nosotros sentimos impotencia. Otro ejemplo de la impotencia es cuando nosotros estamos ya dentro de los caminos de Dios y alguien viene y te falta el respeto. Tienes impotencia de responder. ¿Mm? ¿Qué sucedería si tú pecas y pides perdón y le pides a Dios que te ayude, que te guíe? ¿Mm? Pero te sientes impotente de no poder dejarlo, de no poder hacer algo, pero Dios te dice, ten calma, ten fe, ten la seguridad de que yo te voy a ayudar, dice el Señor. Amén. Entonces, cuando nos sentimos impotentes sobre nuestro pasado, ya sea nuestro pasado, ya nos sentimos culpables. ¿Por qué no logré hacer esto? Por qué no pude perdonar? ¿Por qué no pude amistarme? ¿Por qué no pude hacer esto de acá a lo otro? ¿Mm? Ante nuestro futuro sentimos miedo, ante el presente nos sentimos deprimidos y cuando sentimos que las personas o las circunstancias de nuestras vidas no van a cambiar, nos sentimos enojados. Sentimos la impotencia de no poder hacer nada porque me quitaron, dejaste de ser líder. Y tengo la impotencia de no poder hacer absolutamente nada para volver a ser el líder que yo era. ¿Pero por qué?
tu cargo dejó de ser, no es porque Dios te lo quite ni el pastor te lo quite, porque tú mismo renunciaste al cargo que tenías que Dios te había dado. Dice la Biblia, Romanos 11, que los dones son irrevocables. Lo que Dios te da, Dios no te lo quita. Eres tú el que apaga eso. La impotencia es sentirse incapaz, incompetente de no poder lograrlo. Nosotros somos hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquiridos por Dios para ir y predicar las buenas nuevas. Entonces, cuando nosotros sentimos que todo se acabó, que ya no podemos hacer nada, ese pensamiento, esa idea que tienes en tu mente, no es de Dios, es del diablo, que te dice, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, mírate cómo estás. Así dice que eres hijo de Dios. Todas esas cosas, esos dardos, esas flechas que nos lanza, es para desanimarnos, desalentarnos, para que nuestra fe decaiga. Pero Dios permite todas estas cosas. Lo permitió con Job. Job cayó enfermo y el diablo dice que zarandeaba y lo tocó, pero antes de tocarlo le pidió permiso a Dios. Y Dios le dijo, puedes hacer todo lo que quieras con Job, pero no lo vas a matar, porque tenía que pedirle permiso a Dios. ¿Cuántos de nosotros no logramos entender cuando pasamos un proceso, o sea, un problema? No logramos entender por qué lo pasamos. Es Dios quien nos está probando. Es Dios quien nos está diciendo, mira, ahora te voy a probar, vamos a ver qué tal te va. Pero no lo vemos de esa forma. Lo primero que pensamos y decimos, Dios es malo, Dios no me cuidó, es pecado, ¿qué voy a hacer? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces tenemos que saber pensar. No me puedo sentir impotente y quedarme así, no. Muchas veces nos sentimos impotentes de no poder predicar la palabra, pero ¿por qué no lo haces? Muchos dirán, estás en pecado. Otros tienen miedo, tienen vergüenza, pero la vergüenza es del diablo. La vergüenza no es para predicar. La vergüenza no es para salir al frente y predicar la palabra de Dios. Si los demás se ríen, se burlan, bueno, pues. Pero nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Amén. Entonces tenemos que dejar la impotencia. No puedo sentirme impotente. Tengo que cambiar, no, tengo que ser transformado de esta manera. Porque vuelvo a leer, cuando nos sentimos impotentes sobre nuestro pasado, porque recordamos el pasado, nos sentimos culpables. Y ese es el diablo que nos hace sentir culpables, nos hace sentir nada. Pero Dios es bueno, hermano, hermana. Ante nuestro futuro, cuando no podemos hacer algo, te sientes impotente porque no puedes estudiar, porque no tienes la capacidad de poder solventar de repente algo. Pero Dios nos va a ayudar. Dios es el que nos va a ayudar. Amén. Entonces vamos a cambiar hoy. Vamos a cambiar todo eso hoy. ¿Ya? Vamos a cambiarlo. ¿Cómo voy a cambiar eso? Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Me acompañan al libro de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? El libro de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira, acá nos habla sobre el paralítico de Bethesda, ¿no? Era un paralítico que en el estanque de agua se llenaba cada cierto tiempo y tenían que ir corriendo para que sea sanado, Si nosotros leemos desde el versículo 1 vamos a lograr entender, ¿ya? Entonces, este paralítico no podía ir, pero dice acá, él se sentía impotente porque dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, qué interesante, ¿no? Esta persona se sentía impotente porque no podía llegar. Si leemos los otros versículos antes, a partir del 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces ahí el paralítico le contesta: Señor, cada vez que quiero acercarme, siempre va uno que se adelanta y yo no puedo ir. Tenía esa impotencia de no poder correr porque era paralítico. No podía correr. Tanta impotencia tenía. Imagínense que nos suceda algo hoy en día. Nos quedamos paralíticos y sentimos mucha impotencia de no poder. A los que les gusta la pelota y se quedan paralíticos, imagínense, hermanos. ¿Qué impotencia deben sentir? O que pierdes un brazo, Dios no quiera, ¿no? Pero son ejemplos, ¿no? Y no puedes escribir. ¿Qué vas a hacer? La impotencia de no poder hacer nada. Es muy delicado eso, hermano. Entonces entendamos que este hombre tenía impotencia, pero esa impotencia fue sanada al instante cuando Jesús le dijo: ¿no quieres ser sano? Entonces ve y le dice Jesús, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Nosotros, si queremos dejar la impotencia, tenemos que creer en aquel que nos dio la vida, en aquel que dio la vida por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que se entregó por nuestro pecado y nos limpió y nos dio una vida nueva, con un corazón nuevo. Pero nosotros no sabemos caminar en la santidad. Amén. Y todo eso vamos a dar cuenta en algún momento. Entonces vamos a cambiarlo hoy. Vamos a cambiarlo. Número 1, segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. ¿Ya? Segunda de Timoteo. Vamos a ir al libro de Timoteo, Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo. ¿Sí? Capítulo 1. Versículo 7. Vamos a ver qué dice la Biblia acá. ¿Sí? Vamos a leer entonces todos juntos para poder nosotros entender. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia acá? Dice: mira, cuando las personas se sienten impotentes, los hijos de Dios se sienten impotentes. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, punto 1, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos de nosotros tenemos dominio o no tenemos? Nos ha dado espíritu de amor, espíritu de dominio y de poder. No nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué no podemos entonces controlar muchas veces nuestras emociones? Tengo la impotencia de no poder hacer nada, de no solucionar nada. Pero esa impotencia entregasela a Dios por medio de la oración. Orar sin cesar. Orar sin cesar, mis amados hermanos. Orar sin cesar. Si no oramos, si desmayamos y no oramos realmente como debe ser, vamos a caer. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces Dios no nos ha dado ese espíritu de temor y timidez, sino que hay un espíritu que nos ha dado de amor, de poder y de dominio propio. Quiere decir que eso es una autodisciplina. El dominio propio es autodisciplina. Tenemos que autodisciplinarnos. Amén. Entonces eso. 4 cosas que conforman el don del versículo 6. Miren, si yo leo el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Espíritu de osadía, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, entendimiento y juicio. Cosas interesantes que nos ayudan a cambiar y a renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, de actuar. Es Dios, mis amados hermanos, que hace todo esto. Es Dios quien nos cuida. Es Dios, solamente Dios. Solamente Dios. Pídele a Dios que cambie tu manera de pensar, que renueve tu mente. Renuévame, Señor. Escucha esa canción de Marco Witt. Renuévame, Señor. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho libres, nos ha limpiado de todo pecado. Pero tenemos que aprender a vivir en santidad, mis amados hermanos. Número 2. Convéncete, ¿sí? Tú tienes que estar convencido de que el poder está en ti realmente. Tienes que estar convencido de que el poder está en ti. ¿Cómo yo estoy convencido de que el poder está en mí? ¿Cómo es que yo estoy convencido que el poder está en mí? Vamos al libro de Efesios. Vamos a retroceder un poquito. Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Dice, vamos a leerlo. 3:20. Dice acá. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Dios lo puede hacer porque recuerda, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si es omnisciente, Él sabe todo lo que tú estás pensando, lo que va a pasar el día de mañana, lo que tú estás pensando hacer, Dios ya lo sabe, ya lo conoce. Él sabe tus pensamientos. Entonces Dios puede hacer más abundantemente lo que tú puedes creer, lo que tú puedes pensar o pedir. Dios ya lo sabe. Dios sabe cuál es tu necesidad. No tengas impotencia, no te desesperes, cada día tiene su afán. No te desesperes por lo que has de vestir, has de beber. No, tranquilo, tranquila. Esperemos y pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Entonces, si tenemos que entender la palabra de Dios, entonces, y ahora que toda la gloria será para Dios. ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien lo puede hacer, mis amados hermanos. Es Dios. Esta palabra, estos temas no solamente son para los que creemos en Dios, sino es para aquellos que tampoco no creen, que puedan visitar nuestro canal, que puedan aprender, que puedan estudiar la palabra y que entiendan que Dios tiene un llamado, un propósito en tu vida. Amén. ¿Qué más? Acá. No hay limitaciones en obtener cosas de Dios. No hay limitaciones. Todo lo que tú crees y le pides al Padre creyendo, Él te dará. Recuerda Mateo 6:33, que dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Tienes que creer. Es difícil para muchos creer, es muy difícil, porque puedes creer y todo te va bien y después todo te va mal, y lo primero que hacemos es renegar y sentimos esa impotencia de no poder hacer nada. ¿Y Dios dónde queda? Dios está ahí, solamente que no lo buscamos como debe de ser. Entonces, no hay limitaciones en obtener cosas de Dios de acuerdo con sus promesas. Si Dios ha prometido darte libertad, eres libre. Si Dios ha prometido que tú y tu familia serán salvos, así será. Amén. Número 3. Piensa y pide en grande. Dale a Dios algo con qué trabajar, porque Él puede hacer más allá de lo que tú puedes imaginar. Dale a Dios todo de ti. Dale a Dios todo lo que tú tienes. Amén. Número 4, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un libro que ya conocemos la gran mayoría de los hermanos. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: mira, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra. Y declarar y pregonar las buenas nuevas. Y hacer conocer a las personas que hay un Dios que existe. Hay un Dios que ve, que nos cuida, que está detrás de nosotros, que quiere que nos arrepintamos y que volvamos a sus caminos. Amén. Ahora vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. ¿Sí? Dice, Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora, o sea, quiere decir que en algunos no, ya, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Te lo voy a leer este versículo en otra versión para que tú me entiendas. El espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Antes de conocer a Jesús éramos muertos espiritualmente. Espiritualmente estábamos muertos, pero ahora que conocemos la palabra de Dios, ya no estamos muertos, sino que somos vivificados y restaurados y libertados, ¿no? Por medio de la sangre de Jesús. Amén. Número 5. Con esto voy a terminar. Quita los límites. No limite a Dios. No tienes por qué limitar a Dios. Quita todos los límites. Cree que en Dios, en el Señor, en los caminos, vas a lograr hacer todas las cosas que te puedes imaginar. Y aún las que no están en tu mente. Las que no están en tu mente,
Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 41. 78, versículo 41, dice el libro de los Salmos: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. O sea, no puedes limitarte, no puedes limitar a Dios, porque Dios es grande y fuerte y Él puede hacer todo, todo en realidad, todo, todo. Entonces no puedes limitar a Dios, no puedes tentarlo ni decirle que Dios no puede hacer, porque sí lo puede hacer. Amén. Uno de los pecados más comunes hoy en día es provocar a Dios. Muchos provocamos a Dios porque no recibimos algo, porque Dios no nos dio algo, renegamos y tentamos a Dios, lamentablemente, y ya estamos pecando. Estar expectantes, nunca subestimes el poder de la expectativa. Ya, espera que el poder de Dios te dé fortaleza, hoy y para siempre, para que puedas ser dirigido por su Espíritu Santo. Tienes que ser dirigido por su Espíritu Santo, pero tienes que saber controlar, tienes que saber romper esa atadura, romper eso que me siento impotente. Cuando sientas impotencia, solamente acércate a Dios por medio de la oración, dobla tus rodillas y pídele a Dios: Señor, tengo esta impotencia, Señor, tengo esto, me siento incapaz, me siento incompetente, me siento de lado, me siento que no lo puedo hacer, Señor. Pero en Cristo Jesús, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:7. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes y de esta manera puedan compartir a otras personas que necesiten de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y nos estamos encontrando el día de mañana, 8 de la noche nuevamente, para entrar en reflexión. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.